Buenas tardes a todos. Agradeceros la asistencia, la invitación, perdón, y con esto devolviendo la asistencia a Pedro, que muy amablemente nos dijo si podíamos atender. Deciros que, bueno, nosotros podríamos entablar como fabricantes que somos de protección respiratoria en una dinámica de explicar pues, muchísimos detalles técnicos de lo que fabricamos, no fabricamos, etcétera. Os voy a hacer una breve presentación de lo que nos dedicamos, pero sobre todo lo que quiero transmitiros es las vivencias desde un fabricante de mascarillas, lo que nos ha pasado durante un periodo que ha sido tremendamente duro y del que quizás ahora estamos en una fase de una relajación tensa, por así denominarla, y que vemos que hemos sufrido, por así decir, unos cambios muy notables en nuestra manera de trabajar, cómo trabajamos a cómo trabajamos ahora. Paso a deciros un poquito quiénes somos. Moldes es un especialista en la fabricación de protección respiratoria, en gases y auditiva. Nosotros estamos centrados, toda nuestra producción está en Europa, en Alemania y República Checa. Llevamos aquí más de 40 años y en España como sucursal desde hace unos 20 años. Esto que acabo de decir de 100% producción europea tiene unas connotaciones, y no solo esto, sino que nosotros, nuestra mascarilla es una mascarilla conformada. Esta es, por así decir, la mascarilla que más se ha demandado durante el periodo de COVID. La característica que tiene es que partimos de polipropileno, partimos desde la granja y lo fabricamos absolutamente todo nosotros. Es decir, partimos exclusivamente de la granja. Las sucursales que tenemos en Europa las veis ahí. Estamos en Reino Unido, Francia, Italia, España, Holanda, Suecia e Italia. En Europa somos unos 450 empleados. Tenemos nuestra compañía hermana, que es nuestro origen, que es en Estados Unidos, en California, que ahora, motivado por el COVID, se han lanzado a hacer una nueva planta, por así decir, una planta pandémica, le podríamos denominar como tal, para el mercado americano. Una muy fuerte inversión, con otros fabricantes también que lo han hecho, y bueno, lo que pasa es que ellos tienen una normativa diferente a la nuestra. Cuando hablaba antes de que tenemos un producto 100% europeo, ahí veis un poco las connotaciones de nuestras mascarillas, la conformación, el tipo de elástico que llevan, las diferentes tipologías de mascarilla que suministramos. Ahora está muy en boga todo el tema de mascarillas sin válvula. Empezamos en un primer momento que estaba todo el mundo un poquito desordenado. Se utilizaban mascarillas con válvula, sin válvula, etcétera. En la calle era recomendable, siempre ha sido recomendable la mascarilla sin válvula. Quiero decir que estamos notando actualmente algunas industrias que de una manera desesperada están solicitando sin válvula, cuando realmente, cuando el trabajador requiere de válvula, debe trabajar con su válvula, porque la capacidad de exhalación, el cansancio, el agotamiento que provoca el no tener válvula es mucho mayor. Por lo tanto, diría que zapatero a tus zapatos, y en función de la actividad y lo que el prevencionista diga, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Ahí tenéis varios detalles. Podríamos extendernos muchísimo. A nivel de mascarilla estamos con una mascarilla de calidad, pero no me quiero tampoco meter porque no le quiero dar la ambientación técnica a esta presentación. Lo que sí que os quiero transmitir es un poquito la experiencia que hemos vivido aquí en Moldex, en sucursal de España. Nosotros en enero de 2020 empezamos a tener unas solicitudes exageradas. Cuando digo exageradas, hablamos de millones de mascarillas a nivel de nuestra central y a través de nuestras sucursales. Las noticias más alarmantes fueron en Estados Unidos hacia final justo en Navidad, y en Europa las empezamos a tener las alarmas, que empezamos a ver el gran tsunami, lo empezamos a ver allá por el 10-15 de enero aproximadamente. En febrero de 2020 es cuando nuestra distribución, ya aquí la distribución nuestra industrial, empezamos a ver que nos empiezan a lanzar pedidos de manera exagerada. Aquí ya nos suscita una preocupación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues muy sencillo. Lo que estaba sucediendo es que toda nuestra competencia, a excepción de 2 fabricantes españoles, no estaban suministrando mascarillas porque estaban sirviendo al mercado asiático. El mercado asiático es fabricante. Hemos de recordar que del 100% de mascarillas que se utilizan en Europa, únicamente el 20% de mascarillas son de fabricación europea, el 80% es de fabricación asiática, con lo que si estaban yendo para atender al mercado asiático por la gran demanda que había, pues nos quedábamos sin.
Nosotros tuvimos que implementar un sistema de estacionalidad. En ese momento, única y exclusivamente, seguíamos sirviendo a industria y íbamos por esa línea. No atendíamos al mercado de COVID o potencialmente inicial de COVID. Nunca ha sido el sector hospitalario nuestro sector. En final de febrero, contra todo pronóstico, asistimos a SICUR, a la feria de SICUR. Digo contra todo pronóstico no por nosotros, digo porque realmente se había anulado aquí la feria en Barcelona y la verdad es que considero que fuimos realmente muy arriesgados yendo todos a la feria de SICUR, pero bueno, fuimos, nos dimos las manos, nos saludamos, se nos quedaron las manos rojas a todos, de los geles, pero ahí estuvimos. Ahí ya notamos que no había mascarillas en el mercado, más que 2 fabricantes nacionales y nosotros. En la semana 10 ya las solicitudes de distribución son totalmente alocadas. Seguimos aplicando estacionalidad y, bueno, y vamos suministrando a nuestra distribución de siempre. Esa fue nuestra política, proteger a los distribuidores industriales con unos usuarios que tenemos, porque hacemos mucha prescripción de producto, y proteger a ellos. El 4 de marzo es cuando vemos realmente que nuestra Unión Europea no es como tal. Recibo una llamada en donde me comunican que hay un decreto alemán en que no se puede exportar nada de nuestras plantas de Alemania y República Checa. Es decir, vemos que los países se cierran y lo comunicamos a distribución, incluso a SEPAL también se lo comunicamos, no podíamos servir, no podíamos hacer nada porque nos quedaríamos sin material. En la semana 11 tenemos un colapso total por parte en España, se declara el confinamiento, estamos todos totalmente desbordados. En ese momento todavía no sabemos lo que nos va a deparar el futuro, no sabemos que vamos a llegar en abril hasta 900 muertes diarias, todavía no somos conscientes de lo que va a venir, a pesar de que, bueno, ya teníamos alarmas por Asia un poquito maquilladas, pero ya veíamos en Italia lo que estaba pasando, pues era inevitable que aquí viniera. La semana 12 el Ministerio toma cartas en el asunto, hace la obligación el Ministerio de Sanidad. Esto es importante porque nosotros teníamos interlocutores al Ministerio de Industria, más que el Ministerio de Sanidad, porque los EPIs dependen del Ministerio de Industria. El Ministerio de Sanidad hace un comunicado un domingo noche que hay que comunicar todas las mascarillas que tenemos. Únicamente teníamos 14.000 mascarillas. Tenemos mascarillas pequeñas, grandes, medianas, de P2 y P3, etc. Lo que teníamos antes del decreto alemán. Lo comunicamos y la Agencia del Medicamento en esa semana aclara un poquito todo porque estábamos todos un poco confusos de cómo actuar y empezamos ya a sacar ese material para hospitalario. En ese mismo momento, esa misma semana, coincide que el 19 de marzo, además, ese jueves, recibimos el levantamiento del decreto alemán. Nosotros estuvimos haciendo, no solo desde España, sino desde diferentes delegaciones, toda la presión posible con cantidad de interlocutores a nivel europeo para intentar que se derogara esta exportación y se llevó a cabo. No fuimos nosotros únicamente, hubo más fabricantes, no voy a decir los nombres, pero marcas muy conocidas, estuvimos presionando en Alemania para que esto bajara. Deciros que a partir de aquí, cuando el decreto alemán ya es levantado, nosotros estamos en una situación de vamos a tener mascarillas, qué cantidad, cómo, cuándo. Nuestras líneas de teléfono estaban desbordadas. Os puedo decir que podríamos hablar de unas 3.000, 3.500 llamadas de teléfono diarias de personas de todo tipo, desde el sector hospitalario, desde el sector industrial, particulares, era imposible. Cerramos nuestra distribución con las líneas móviles de nuestros comerciales y aquí atendimos a todo quien pudimos como soporte, porque realmente nosotros únicamente vendíamos distribución industrial. Pero ese día 19 tenemos una reunión a nivel de grupo y tomamos una decisión, yo creo que bastante interesante y única en el momento, y es que por primera vez en la historia de Moldex hacemos un comunicado a toda nuestra distribución y focalizamos, incluso hablamos con la competencia y entramos nos vamos a orientar hacia el sector hospitalario durante 2-3 semanas, las que sean necesarias. La gente se está muriendo, la mascarilla de Moldex es una mascarilla que es muy reconocida y vamos a servirla única y exclusivamente a aquellos centros donde tengan UCIs, urgencias, y luego al cabo de una semana nos vimos forzados también a residencia de ancianos porque la situación era totalmente dantesca.
Mientras el país se está parando, nosotros estamos trabajando por más de 12 horas, hacemos todo de todo, es decir, se hacen cajas, lo hacemos todo, trabajamos las horas que sean necesarias y siempre están las líneas de teléfono abiertas. Lo que hacemos, yo creo que esta imagen lo representa. Nos orientamos hacia los sanitarios y ahí veis el comunicado en donde decimos clarísimamente os dejamos de abastecer a nuestro mercado industrial, no sabemos por cuánto tiempo y nos vamos a orientar a sanidad. Ese es el mensaje que les damos. Este es el polígono, la fotografía del polígono nuestro. Ahí veis un poquito que no había ni un solo coche, ni camión, ni nada. Así es como trabajábamos nosotros. Todo el mundo estaba cerrado y nosotros estábamos activos. Esa foto que veis ahí es de Ramón, la primera vez que carga las 14.000 mascarillas que salen para Cruz Roja. También tuvimos otra situación que nunca se nos había dado en este periodo, porque nosotros no teníamos, ahora ya tenemos en Alemania, un gabinete de prensa. Nunca jamás lo habíamos necesitado. Somos una empresa relativamente mediana, pequeña. Nunca hemos ido siempre con un perfil muy bajo a nivel de marketing. Pero bueno, es que salimos en las noticias, salimos en un montón de sitios. Evitamos cualquier tipo de declaración, observamos en muchas llamadas que yo atendí personalmente, una cierta, por el periodismo español, y es una crítica que hago, una cierta orientación hacia criticar lo que estaba haciendo mal el gobierno, que da lo mismo que sea este u otro, y una especial insensibilidad ante la situación tan grave que estábamos viviendo, más por dar noticias escandalosas o críticas que realmente de dar una información informada, no desinformada. No entramos al trapo e intentamos evitar esa situación porque no es nuestra función, que era la de trabajar. A partir de esas semanas, la semana 17-18, volvimos otra vez a nuestra actividad de distribución industrial y seguíamos únicamente nosotros y pocos más, ¿no? Desarrollamos en ese periodo colaboraciones con el gobierno alemán y checo. En este periodo hemos hecho grandes implantaciones de maquinaria en Alemania, en Estados Unidos incluso una planta de producción. Debo decir que en Estados Unidos, por mucho que se diga, con el actual gobierno, han entregado una suma muy cuantiosa, no solo a Moldex, sino a otros fabricantes, para producir mascarillas pandémicas, en este caso N95, que es la normativa de ellos, nuestra sería la FFP2, y esto no se ha producido aquí en Europa. Sí que es cierto que el gobierno alemán se ha comprometido con unas aportaciones y esperamos que lleguen, pero ha sido indiferente. Nosotros hemos tirado hacia adelante y hemos implementado la maquinaria. Actualmente, en septiembre, os puedo decir que la situación es tremendamente extraña. Estamos evitando los negocios COVID que surgen. Nosotros no somos en absoluto, por así decir, oportunistas. Hemos mantenido nuestros precios durante todo el proceso, antes, durante y después, no como se ha dado en el mercado. Nuestra orientación sigue siendo la industrial, seguiremos ahí. Y lanzaros el mensaje de que, bueno, si se nos requiere en alguna otra ocasión, haremos lo que haga falta dentro de nuestras limitaciones productivas, porque lo que tenemos es lo que podemos producir. Ahora producimos un 50% más, nuestra idea es el año que viene producir un 100% más, es decir, duplicar nuestra capacidad productiva. Pero ya digo, para distribución industrial, si se nos requiere, lo haremos. Sumarizando, a nivel personal, os puedo decir que para mí ha sido una experiencia muy dura, pero al mismo tiempo puedo decir que el equipo se ha volcado totalmente y me siento muy orgulloso de todo el trabajo que se ha hecho, no solo aquí en la sucursal de España, sino en todas las delegaciones. Debo de reconocer que Alemania, nuestra fabricación se decantó totalmente por España e Italia. Nos enviaban los camiones a nosotros por la situación tan dramática que teníamos. Me quedo también con muchas conversaciones que tuve desde enero a mayo, con muchísima gente. Hemos estado hablando con gente de hospitales, de UCIs, nos han explicado cantidad de cosas, hemos aprendido un montón y hemos estado donde hemos podido y hemos llegado hasta donde hemos podido y más, yo creo incluso. Tendremos olas, tendremos más y la información desinformada, que es tan peligrosa, al final me quedo con la última información que recibí en la semana pasada en Alemania, en nuestra reunión de allí,
del gobierno alemán, que todavía esto va a durar un poquito bastante más de lo que pensamos. Tendremos olas, una 2, una 3, y tendremos una ola económica y tendremos una ola psicológica. Y veremos cómo lo abordamos sin caer en la histeria, el miedo, pero tenemos que ser, yo creo que optimistas, tener convicción y pensar siempre qué podemos hacer por el que tenemos al lado. Yo la verdad os puedo decir que para mí ha sido toda una experiencia. Os doy las gracias por la ponencia y os lanzo este mensaje que es de Cruz Roja, que cuando nos volcamos con ellos me enviaron pues un pequeño, para el ratón, una serie sigo teniendo aquí, y nos han enviado una serie de mensajes que son fantásticos y yo creo que son de aplicación. Diría que la pandemia ha sacado lo mejor de nosotros y ojalá que cada vez podamos fabricar más en Europa y que los egoísmos entre países pues no existan como existieron en el mes de marzo y que nuestra dependencia asiática vaya a menos y haya una mayor inversión en Europa y volvamos a fabricar, que en España podemos fabricar y podemos desarrollar todo ese tipo de EPIs. Muchas gracias.